Santiago fue uno de los apóstoles llamado por Jesucristo Boanerges, o sea, hijos del trueno, junto con San Juan Apóstol. Esto parece que sucedió en ocasión de que iban a una ciudad y la ciudad no lo recibió a los apóstoles, no recibió a Jesucristo, al contrario, le despreciaron. Entonces Santiago le pide a nuestro Señor que haga llover fuego del cielo para que consuma a todos aquellos que los han despreciado. Y nuestro Señor pues le replica que no sabe qué espíritu le está animando a eso, como diciendo, no es de Dios ese espíritu de venganza que te lleva a decir eso. La madre de los hijos de Santiago y de San Juan, eran hermanos, pide a nuestro Señor los primeros puestos. El Evangelio de hoy pues trata eso, ¿no? Que se acercan con nuestro Señor y le pide que uno se siente a su izquierda y otro a su derecha en su reino. Nuestro Señor les pregunta si eran capaces de beber el cáliz que Él ha de beber, o sea, padecer lo que Él había de padecer. Santiago lo vemos en ocasiones especiales, es de los más cercanos a nuestro Señor, junto con San Pedro y junto con San Juan. Y así lo vemos en la resurrección de la suegra de San Pedro, lo vemos en la resurrección de la hija de Jairo, lo vemos en el monte Tabor, en la transfiguración que hizo nuestro Señor, y en la oración del huerto de los olivos. Santiago es el primer apóstol que fue martirizado. De hecho, todos lo fueron, pero él fue el primero. ¿Qué le sucedió esto? La persona que lo acusó para que lo martirizaran se llegó a convertir al cristianismo al contemplar la serenidad de Santiago durante el juicio que le hicieron para sentenciarlo a muerte porque era cristiano. Y como dato curioso también, pues que pues se llegó a convertir el nombre de Santiago así, aunque el original pues es Jacob o Jacobo. Se llegó a españolizar con la palabra santo, Santi Jacob. Se juntaron esas dos palabras para formar la que conocemos como Santiago. Por eso suena como pleonasmo en decir el santo Santiago, porque estamos diciendo dos veces la palabra santo. También, pues aquí en México atendemos una iglesia que lleva su patrocinio, el pueblo, todo ese pueblo que tiene pues la iglesia como principal, en su tiempo que se dieron los cambios de la iglesia, pues todo el pueblo estaba en que no se celebrara la misa modernista en esa iglesia. Fueron pues años de lucha que ustedes, algunos de ustedes ya conocerán la historia, los que fueron al tour de la tradición hace algunos años, allá por en el 2017, que se hizo 2016, que se hizo este tour de la tradición. Pues ahí no se dio pues muy esporádicamente la nueva misa, porque permaneció siempre la tradición. Y la imagen pues muy venerada y muy milagrosa, en la que año con año pues van personas hasta de otros pueblos a pagar su manda a Santiago Apóstol. Incluso pues hijos de personas, familias de ahí que ya viven en Estados Unidos, pues hacen el esfuerzo de ir año con año a pagar su manda en este día tan especial y del santo patrono de esa iglesia. ¿Qué podemos sacar de provecho para nosotros de la vida del apóstol Santiago? Pues tres cosas. Él fue apóstol. De cierta manera nosotros podemos hacer apóstoles, debemos de hacer apostolado. En segundo lugar, él predicó con su ejemplo y su palabra. Nosotros podemos y debemos de predicar, si no con nuestra palabra, si siempre con nuestro ejemplo. Y por último, él llevó los sacramentos hacia donde nuestro Señor lo llevó a predicar el Evangelio. Nosotros podemos disponer a otras personas para que reciban los sacramentos.
En primer lugar, nosotros podemos y debemos de ser apóstoles, de hacer apostolado. ¿Qué lo convirtió al apóstol Santiago en apóstol de Jesucristo? Pues que dejó todo lo que tenía y siguió a Jesucristo. Hace algunos domingos pasamos aquella parte del Evangelio en la que se sube nuestro Señor a la barca de San Pedro, predica ahí un rato y luego le pide que navegue mar adentro para pescar. Sucede la pesca milagrosa, se acerca a San Pedro y le dice, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Y él le dice que lo va a convertir en pescador de hombres. Lo llama al apostolado a él y junto con él va su hermano Andrés y van Santiago y San Juan, apóstol, dejan las redes, dejan las barcas, dejan su familia y dejan todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que tenemos, poco o mucho. Tal vez no todos, tal vez sean solamente unos pocos los que sí están llamados a dejar todo, absolutamente todo, para seguir a Jesucristo, entrar al seminario, probarse si es por ahí su vocación religiosa o sacerdotal y seguir a Jesucristo. Pero la mayoría no va a dejar su familia, no va a dejar su trabajo, no va a dejar sus cosas, por lo menos materialmente. Porque en espíritu sí que las debemos de dejar para ser de aquellos que dice nuestro Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no dejamos las cosas materialmente, sí estamos obligados a dejarla afectivamente. Y en lo que quiero que nos concentremos es dejar todo lo que ofenda a Dios nuestro Señor. Ahí sí todos lo podemos y lo debemos de hacer. ¿Qué ofende a Dios? Aquella amistad con la que me estoy echando a perder, tengo que dejarla, tengo que hacer ese sacrificio de dejarla. Que estoy con una persona con la que peco, pues con más razón para dejar esa persona. Que si es un lugar o si es un sitio, es una situación que me está haciendo cometer pecados, pues tengo que dejarla. Dejar todo lo que ofenda a Dios, eso sí, todo lo podemos y lo debemos de hacer. Pero no es suficiente dejar todo lo que ofenda a Dios. Necesitamos hacer la otra parte, seguir las máximas de Cristo. San Jerónimo comenta esto de por qué son apóstoles ellos. Dice, dejaron todo para seguir a Cristo. En la antigüedad, menciona San Jerónimo, que hubo filósofos que por amor a la sabiduría, pues vieron que era un obstáculo para ellos las cosas que tenían. Y así hubo hasta una persona que envolvió todos sus tesoros y los echó al mar. Todo para que no tuviera ese obstáculo de seguir la sabiduría. Por amor a la sabiduría, pues hicieron eso. Aquí no vamos a seguir a la sabiduría, sino a la sabiduría eterna, como lo menciona así, como lo nombra así San Luis Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción y que trata ahí sobre la consagración a la Santísima Virgen, que hacemos esa consagración a la sabiduría eterna, que es Jesucristo. Dejar todo pues que ofenda a Dios y seguir a Cristo nos va a disponer a hacer un buen apostolado con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, y si no con nuestra palabra, por lo menos sí con nuestro ejemplo, que es la segunda cosa que podemos sacar de provecho en este día, en el día de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol predicó con su ejemplo y su palabra, y no hizo más que seguir lo que hizo Jesucristo. Él aprendió muy bien de la escuela de nuestro Señor, que primero hacer y después predicar. Así lo dice el evangelista de nuestro Señor Jesucristo, de que primero hacía y después predicaba. Todo lo hizo bien. Nosotros
Tal vez todos nosotros no podemos, podrá decir alguno, pues que no sé hablar en público, o no tengo tiempo de ir a tocar la puerta casa por casa. Bueno, está bien, no hagas eso. Pero lo otro, sí que todos estamos obligados a hacerlo. Nadie nos escapamos de predicar con el ejemplo de una auténtica vida cristiana. O sea, que no se vale que seamos católicos no practicantes, solamente de nombre. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo le va a ir a aquel estudiante que va a la escuela y se sienta en el mesabanco, escucha al maestro, se acaban las clases y se va a su casa? No estudia, no practica esas cuentas, no hace la investigación, no hace trabajo en equipo. ¿Cómo le va a ir? Va de camino a reprobar su escuela. Porque es estudiante, pero no hace las obras propias de un estudiante. Lo mismo podemos pensar de aquel católico que llega y se sienta en la banca, escucha la predicación y se acaba la misa, se sale de la iglesia y ahí no ha pasado nada. Fue católico de 10 de la mañana a 11 de la mañana, pero después se ha olvidado de poner en práctica las enseñanzas. Eso nos pone en camino de ¿qué? De reprobación. Así como el estudiante va de camino a ser reprobado, pues ¿qué pasa con los que están condenados en el infierno? Así se le llama, réprobos. ¿Por qué han reprobado? En la escuela de la vida de nuestro Señor. Que no nos pase eso a nosotros. Reaccionemos a tiempo y que lo que aprendemos aquí en los sermones, lo que aprendemos en la lectura espiritual, lo que aprendemos en la instrucción religiosa, lo llevemos a la práctica. Que esas buenas inspiraciones que nos dé nuestro Señor cuando estemos en oración o en lectura espiritual, las llevemos a la práctica. Que no nos sentemos nada más para escuchar y se acaba la misa y nos vamos y se acabó. Que realmente seamos católicos practicantes, no de 10 a 11, sino de todo el día, de toda la semana y de toda la vida. Y así de esa manera estaremos pues predicando con el ejemplo, un ejemplo de una vida auténticamente católica. Por supuesto, no vamos a ir para hacer las cosas para que nos vean que las estamos haciendo, porque eso es caer en vanagloria. No vamos a caer ni en soberbia ni en vanagloria, porque esa no va a ser nuestra intención. Nosotros vamos a hacer las cosas, vamos a vivir una vida auténticamente cristiana, ya que si los demás se dan cuenta o no, pues que ya no nos vamos a preocupar por eso. Va a ser Dios nuestro Señor el que va a poner la semilla del buen ejemplo en los corazones de aquellos que nos vean sin querer. La tercera cosa que podemos llevar a la práctica de nuestra vida, de acuerdo a la vida de Santiago Apóstol, es que él llevó los sacramentos a los lugares donde evangelizó. Nosotros no vamos a hacer los sacramentos, porque no todos somos sacerdotes, pero sí queremos ser buenos hijos de Dios, queremos ser buenos fieles. Y para empezar, que nosotros recibamos con frecuencia los que se pueden recibir con frecuencia. ¿Cuáles son? La confesión y la comunión. No nos esperemos a la siguiente cuaresma para confesarnos. Si ya cometimos un pecado mortal, ya nos podemos confesar, nos debemos de confesar. Que no nos esperemos hasta la Pascua. Si nos sentimos débiles en una o en varias virtudes, busquemos fortalecernos en esas virtudes con su práctica directa, pero también con aquel que da la fortaleza, que es Jesús sacramentado. Además, podemos disponer a otras personas para recibir los sacramentos. Que hay un enfermo en casa, pues animémoslo a recibir al Padre. Animémoslo a recibirlo, la confesión, la comunión. ¿Cuántos enfermos llegan a sentirse mal porque les hablan de que, te voy a traer al Padre?
¿Qué dicen? Ah, ya me voy a morir. No, todavía no me voy a morir. O me están ocultando una noticia. No, no es necesario estar en extrema agonía para recibir al Padre en una enfermedad. Así que podemos hacer ese apostolado de llevarle al Padre al enfermo, aunque no esté en la última enfermedad de su vida, aunque no sea una enfermedad terminal. Acudamos pues a estas tres enseñanzas de Santiago Apóstol, y Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos ayuden pues a dejar lo que ofende a Dios, a seguir las máximas de Jesucristo, a dar ejemplo de vida auténticamente católica y de recibir los sacramentos con frecuencia y disponer a otras personas a recibirlos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.